las cuales son el sustantivo, el artículo, el adjetivo, el adverbio, el pronombre, tenemos también el verbo, la preposición, la interjección, y por último tenemos la conjunción. Bien, estas categorías se van a ir explicando durante el video. La primera categoría gramatical que vamos a ver es el sustantivo. El sustantivo tiene una clasificación morfológica que es dependiendo por su forma. Y tiene una clasificación semántica la cual es por su significado. Vamos a definir lo que es sustantivo. Sustantivo es la palabra que designa personas, animales o cosas, pueden ser reales o imaginarias. La clasificación morfológica del sustantivo puede ser por su terminación, por su composición y por su derivación. Por su composición puede ser variable e invariable. Variable puede ser en género y número. Aquí tenemos un ejemplo de niño. Niño puede variar en género, ya sea masculino o femenino, que quedaría el niño y la niña. Y en número, dependiendo de la cantidad de niños que hay. Por ejemplo, los niños o las niñas. Puede ser invariable en género. Y en número, invariable en género tenemos joven. Aquí esta palabra no puede variar y se usa tanto en masculino como en femenino. Y quedaría el joven y la joven. También puede ser invariable en número. Por ejemplo, el lunes o los lunes, hablando de singular y plural. Por su composición tenemos a los sustantivos simples y compuestos. Los simples son aquellos que no pueden dividirse en partes menores y que provienen de una sola palabra. Ejemplos de estos es el sol, sal, mar y pez. Los sustantivos compuestos son aquellos que están compuestos por dos o más palabras. Puede ser un prefijo más otra palabra. Un ejemplo de esto es el prefijo bis más la palabra abuelo. Otro ejemplo es el prefijo para más brisas. También puede ser de una manera en que sean palabras de valor independiente, como vana más gloria nos quedaría vanagloria, o medio más día, mediodía. Por su derivación tenemos al sustantivo primitivo, es decir, al sustantivo primitivo, al sustantivo derivado y al parasintético. En el primitivo se refiere que no procede de ninguna otra palabra, como por ejemplo reloj, cama, mesa o perro. En el derivado
es el que se deriva de otra palabra. Por ejemplo, florería o facilidad. De derivado también tenemos al aumentativo. El aumentativo agranda una cosa o a alguien. Por ejemplo, mesa quedaría mesota, perro, perrote, camota, casota. También tenemos al diminutivo que disminuye algo. Por ejemplo, mesita, perrito, camita o casita. El despectivo es algo, se refiere a algo que se desprecia. Por ejemplo, mesucha, perrucho, camucha, casucha. El patronímico se dice que puede ser todos los apellidos que existen, como Díaz, Pérez, Muñiz, Muñoz, Cancino, Cárdenas. El gentilicio se refiere a la nacionalidad o proveniencia de algo o alguien, como mexicano, chino, japonés, venezolano o argentino. El parasintético es derivado y compuesto a la vez. Por ejemplo, enrejado o enamorado. En el ejemplo de enrejado, la palabra central es reja. No puede ir separadamente ni con el prefijo en ni con el sufijo ado. No existe ni enreja ni enrejado. La clasificación semántica está el común, el propio, el concreto, el abstracto, el colectivo, el individual, el partitivo y el múltiplo. El común designa personas, animales o cosas de la misma especie sin nombrarlos en particular, como por ejemplo niño, maestro, ciudad, caballo o libro. El propio nombra personas o animales o cosas individualizándolas, es decir, distinguiéndolas de los demás de la misma especie, como por ejemplo Luis, Pedro, México o la Biblia. El concreto designa seres reales o que nos imaginamos como tales, es decir, algo que podemos observar y podemos palpar, por ejemplo, hombre, tigre, flor o edificio. El abstracto designa nombres de fenómenos o cualidades que no son independientes en la realidad, es decir, objetos solo comprensibles por la inteligencia. Aquí tenemos el ejemplo de flojera, falacia, clamor, piedad o llegada. El colectivo son los que con forma singular expresan por su significado idea de pluralidad de objetos o de la misma especie o género, como por ejemplo parvada, alameda o trío. Y lo individual es lo que por oposición los que no son colectivos, por ejemplo árbol, cantante o pájaro. También. El partitivo indica número con la idea de división, mitad, tercio, quinto. Y el múltiplo son aquellos que indican número con la idea de multiplicación, por ejemplo, doble, triple o quintuple. Baby, nada más es eso. La segunda categoría gramatical que vamos a ver es el artículo. El artículo se define como la palabra que va antes del sustantivo para determinarlo y que concuerda con él en género y número. El artículo se divide en definidos e indefinidos. En ambos casos tenemos el singular y el plural. En los definidos, en masculino se usa la palabra
el, en femenino la, plural los y femenino las. Tenemos también un artículo neutro que es lo. En los indefinidos, igual, tenemos un singular y un plural, que son en masculino un, en femenino una, en masculino plural unos y femenino una. El artículo contracto se le llama así cuando en una oración el artículo el va precedido de la preposición a y de. Por ejemplo, aquí en me gusta la casa de el electricista, aquí tenemos nuestro artículo el y nuestra preposición de, pero al contraerlo sería del electricista. Si el artículo el es parte de un nombre propio, no puede llevarse la contracción porque no puede quedar al Salvador. Esto es incorrecto, por lo mismo de que El Salvador es un nombre propio. La tercera categoría gramatical es el adjetivo, que es la palabra que puede modificar directamente al sustantivo y que funciona por sí misma dentro de la frase o oración. El adjetivo se clasifica en calificativos y determinativos. Dentro de los calificativos están los explicativos y los especificativos. Los determinativos son los demostrativos, posesivos, indefinidos y numerales. En los adjetivos calificativos encontramos los explicativos y los especificativos. Los explicativos expresan una cualidad intrínseca, es decir, algo que no nos dice nada. Por ejemplo, las mansas ovejas comen en el campo. Es lo mismo decir las ovejas comen en el campo porque sabemos que las ovejas son mansas. En el adjetivo especificativo expresan una cualidad intrínseca o no propia del sustantivo. El ejemplo que tenemos aquí es los perros mansos no muerden. Los perros no muerden. Esto es algo ilógico porque los perros pueden llegar a morder, pero si son mansos no. O sea que es algo que nos dice algo nuevo de la oración. En los determinativos encontramos a los posesivos, a los demostrativos, a los indefinidos y a los numerales. Los posesivos son los que indican posesión o pertenencia. Por ejemplo, mi libro, mi casa, su carro, su casa, tu mascota o sus juguetes. Los demostrativos son los que indican situación o lugar. Ese árbol, este alumno, aquel edificio, esos zapatos. Los indefinidos son los que indican cantidad de una manera vaga o indeterminada. Por ejemplo, muchos libros, algunos jóvenes, todos los dulces. Y los numerales indican cantidad de manera precisa. Estos pueden ser todos los números 1, 2, 3, 4 o 5. Los numerales tienen una clasificación, que son los cardinales, los ordinales, los múltiplos y los partitivos. Los cardinales son todos los números que conocemos, el 1, 2, 3, 4, 5 y todos. Los ordinales se refieren a orden, primero, segundo, tercero, cuarto. Los múltiplos expresan producto, ya sea doble, triple, cuádruple, quíntuple. Y los partitivos expresan división, medio, cuarto, sexto o octavo. Los grados del adjetivo calificativo son comparativo y superlativo. En el grado comparativo encontramos tres formas distintas. El comparativo de superioridad, que se compone con la palabra más el adjetivo más que. Un ejemplo de esto sería
tú eres más alto que yo. También está el comparativo de inferioridad. Se compone con la palabra menos más el adjetivo más que. Retomando la oración anterior, quedaría tú eres menos alto que yo. Y tenemos el comparativo de igualdad, que se compone con tan más adjetivo más como. Y quedaría tú eres tan alto como yo. El grado superlativo se divide en dos, el superlativo absoluto y el superlativo relativo. El superlativo absoluto indica la cualidad en máximo grado sin referencia a ningún otro ser. Aquí tenemos el ejemplo de inteligentísimo, que termina en ísimo. Entonces una oración podría quedar tú eres inteligentísimo. Y el superlativo relativo expresa la cualidad en máximo grado, pero comparándola con otros seres. Por ejemplo, se compone con un artículo más la palabra más un adjetivo. Y quedaría el más grande de todos.